proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Alguien me pregunta si existen las brujerías. Alguien me pregunta si te puede hacer algo. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Habrá? ¿No habrá? ¿Podrán? ¿No podrán? No es el tema principal, pero es uno de los temas que sí, a mucha gente les inquieta. La economía. Alguien dijo que había perdido cientos de miles de dólares desde coronavirus, con todos los cambios que ha producido en lo económico. Alguien que, bueno, estaba pensando tal vez descansar en esa edad dorada y que no va a ser tan dorada. Y cuántas otras cosas más, ¿no? Podemos pensar en la tentación, ¿sí? También, ¿qué protección tengo de caer en tentación? Porque con una caída podemos estropear tantas cosas. Entonces, les leo lo que dice aquí en la epístola de San Pedro a los expatriados, los dispersados, llamados también peregrinos. Eran personas que por causa de la persecución en Jerusalén, en Judea, en todo Israel, se habían ido de su país y ahora se encontraban en Turquía, Asia Menor, sus 5 provincias mencionadas aquí, y allí hay creyentes que están sufriendo distintas cosas. Es bravo ser extranjero y peregrino, ¿no? Entonces, dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, en el mundo espiritual, podemos imaginar de que no hay plata que acomode una fuerza maligna, como tampoco hay donde haya una enfermedad. No hay plata, ayuda tal vez un poco, pero no es definitivo en absoluto. Entonces aquí encontramos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hoy el Evangelio nos provee de la salvación de nuestra alma, la reconciliación con Dios. Pero hay una salvación aún mayor, cuando ya libres no solo de la paga del pecado, también del poder del pecado, sino también de la presencia del pecado. ¿Sí? Son 3 P que tenemos que tener en cuenta. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo le dije a esta persona sobre brujerías, y si te pueden hacer algo, si no estás unido a Cristo, si no te protege la sangre de Cristo que te reconcilia con el Padre, entonces ¿quién te va a proteger?
es exactamente así. Necesitas que Cristo sea quien vaya adelante, te rodee. Y dice la Biblia, y el diablo no te toca. El diablo no te toca, porque justamente hablando de brujerías, ahí están las buenas y las malas y las entremedias. No existe, es todo diabólico. Y si el diablo te da algo hoy, te lo va a cobrar muy, muy caro. Cuando alguien se quite la vida, una de las primeras cosas que pregunto es, ¿y esta persona anduvo en el ocultismo? Porque es muy natural que el diablo finalmente te lleve a la muerte. Él es homicida desde el principio, decía Jesús. Así que Él conoce a su adversario y al tuyo. Entonces, que sois guardados por el poder de Dios. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Y claro, es lo que dice aquí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Entonces les voy a leer un poquito más acá, porque después de hablar de nuestra fe, de las pruebas, qué fea que son las pruebas, ¿no? Lo primero que hacemos es, ay Diosecito mío, sácame esta prueba, ¿no? No quiero vivir esto. Pero dice la Biblia, en Santiago, por ejemplo, dice que se alegren cuando estén pasando por una prueba. Y aquí también dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que tu fe es importante y Dios la limpia, saca la escoria. Dice que es mucho más valioso que el oro. Y el oro también pasa por un proceso de purificación para que sea el material que nos agrade. Y entonces, ¿qué haríamos cuando estudiamos sin un examen al final? ¿Cómo se sabrá si aprendí o no? No solo la institución que me da el examen me evalúa, sino yo también me puedo evaluar a ver si estoy en condiciones de realmente estar haciendo las cosas. Y Dios entonces nos evalúa y nos quita la escoria y nos maduramos cuando pasamos por pruebas. Y finalmente, en este primer capítulo de 1 Pedro, habla de las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús, diciendo que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Saben que siempre cuando habla de pruebas, cuando vivimos las pruebas con Dios, habla de las glorias que vienen después de las pruebas. Entonces, Jesús también sufrió y fue anunciado aquí muchísimas veces. Isaías 53, Salmo 22 y cuantos más, con descripciones de la vida de Jesús, más o menos 200 profecías que se tiraron así hacia adelante. La verdad que no se tiraron, porque Dios conoce el futuro mejor de lo que nosotros recordamos el pasado. Así que lo que está escrito se cumple, y se cumplió en Jesús, y se sigue cumpliendo aún en el día de hoy, con todo lo que estamos viviendo. Me gustaría, antes de seguir adelante, ver un videíto sencillo, pero que pega fuerte.
¿Cuán grande es la tentación? A veces es pequeña la tentación, pero cuando caemos, ahí sí es bravo. Entonces, somos guardados por el poder de Dios. Y después termina diciendo aquí, dice, por tanto, todo esto que venimos hablando, y el Evangelio, y las pruebas, y distintos tipos de tentaciones, dice, por tanto, dice de ceñir los lomos. ¿Qué significa esto? Es una versión de la Biblia, un poco antigua, pero con las ropas que se usaban en Turquía, que se usan hasta el día de hoy. Entonces, para poder trabajar, correr, se ceñían, se juntaban para que quedaran libres las piernas y poder correr, trabajar, movilizarse mejor. Entonces está diciendo de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, esto de como tomar control de lo que hay en nuestra cabeza, de lo que entendemos. Esto es lo que quiere decir este versículo, ¿no? Por tanto, en base a todo esto, de que hay tentaciones, hay pruebas, hay sufrimiento, hay cosas que no entendemos, hay promesas de cosas hermosas más adelante, pero entonces dice, bueno, ¿qué estás haciendo con tu entendimiento de las cosas? Más abajo dice, también habla de vuestra ignorancia. Y más abajo aún está hablando de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Y también habla de toda vuestra manera de vivir. Entonces, va apuntando distintas cosas. Eso del entendimiento, ¿qué entiendo con mi fe? Con tu fe. O sea, ¿cómo podrías resumir y decir, bueno, yo creo esto, esto y esto? ¿No? Mi fe se basa en esto. No se basa en esto otro. ¿No? A veces mi fe, mi entendimiento es de que mi religión se encarga de todo y yo vivo como quiero y voy de vez en cuando, estoy en alguna lista por ahí, me tiraron una agüita un día y ¿qué? O me bautizaron, como dice la Escritura, por inmersión y tengo una tarjetita en algún lado, pero no es así. El entendimiento, voy a pasar por imágenes, me salvarán, contribuirán a que Dios esté complacido conmigo. Tenemos que ajustar cuál es mi razón de creer. ¿Sí? Ahora, cuando encontramos que tenemos un montón de pensamientos que no tienen atadero, no significa que hay que tirar todo por la borda y decir no creo en más nada, sino buscar lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es bastante sencillo. Hay algunas palabras y ejemplos que vamos a tener que estudiar un poquito, pero para eso estamos, ofreciéndonos no solo a través de las cámaras, hablar entre amigos, sino también algún encuentro personal puede haber, ¿por qué no? Y le estamos invitando siempre a nuestra iglesia en la esquina de Plaza La Valleja de Mercedes. Así que es sencillo todo. Tu entendimiento, mi entendimiento. Y dice aquí, uno de los consejos en esta misma carta de San Pedro, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿No? Entonces, estar siempre preparados para presentar defensa. Por ejemplo, a veces pregunto a la gente, ¿por qué decís que sos ateo? ¿Qué? Claro, hay gente que dice que es ateo. Perfecto. ¿Cuándo decidiste ser ateo? ¿Cuál es tu base para decir que Dios no existe? Cuando vivís en una creación, en un mundo imposible de que al azar se haya producido todo tan perfectamente. Entonces, explícame, ¿cuándo decidiste? Y entonces, una persona pensante tiene que tener una respuesta. Un cristiano pensante tiene que poder decir, creo porque esto y lo otro. ¿Sí? Y así vamos. También estoy pensando en capítulo 2, versículo 9, mi entendimiento. Dice acá, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Está hablando de la gente cristiana, de verdad, ¿no? Porque el cristianismo es una cosa muy, muy amplia, donde es un árbol donde van todos los pájaros y anidan ahí, pero un cristiano se nota a la legua, ¿sí? Su manera de vivir, lo que hace de noche, lo que en todo, ¿no? Cómo habla y no es que seamos salvos por obras, no, simplemente porque Dios está en mí, Dios está en el amigo que sea creyente, que actuamos y decimos cosas diferentes. Entonces acá está diciendo que somos un linaje escogido por Dios, real sacerdocio, porque cada creyente tiene acceso a la misma presencia de Dios. Nación santa, pertenecemos a un reino, el reino de Dios, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? 2 veces nos adquirió. Primero nos hizo, nos creó a su imagen y semejanza. Y segunda cosa, pagó nuestro rescate con la sangre de Cristo. ¿Sí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, que nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí estamos viendo, como dijimos al principio, existe brujería, existe el ocultismo, el culto al diablo y todo eso. Claro que sí. Y hay mucha gente atrapada en eso. Pero todos que aceptamos a Jesús somos librados de Satanás. No tiene nada que ver con nosotros. Sí, tratará, pero Cristo ya lo venció. Dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es como un enemigo lleno de tanques, y desmantelamos todos los tanques. Ya está. Jesucristo hizo eso a nuestro enemigo, el diablo. En Apocalipsis 12 también habla de cómo él es echado del cielo, donde el acusador de los hermanos, ¿sí? Los acusa de día y de noche, dice, pero la sangre de Jesús es el secreto, vamos a decir, no es secreto, no hay misterio, está todo escrito, todo es muy fácil de entender y seguramente lo entiendes. Simplemente está la voluntad tuya y mía, que tiene que decidir qué voy a hacer con Cristo. Murió por mí en la cruz, lo sé, lo sabemos. Yo lo acepté. Ahora, vos, amigo, ¿por qué no lo aceptas? Jesús, quiero conocerte, te entrego mi vida, voy a leer tu libro y voy a
poder empezar a caminar diferente. Bien, luego, versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que hay un otro tiempo y hay un ahora, para algunos. Y para otros, sigue ese tiempo atrás. Sigue desde siempre. Viví sin Dios, seguiré viviendo sin Dios, moriré sin Dios, estaré en la eternidad sin Dios. Y entonces, que empiece hoy ese nuevo tiempo. Ahora sois pueblo de Dios. Habla de ignorancia aquí, ¿sí? En el versículo que leímos, de estando en vuestra ignorancia. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿No? Tenemos una conciencia y no tenemos que ser muy educados en lo espiritual o aún en la vida en general para saber cuando nuestra conciencia nos está diciendo esto huele a mal. ¿Sí? No hay misterio. Manejamos nuestra conciencia, pero la Biblia lo llama ignorancia cuando hacemos caso omiso a lo que nos está diciendo a nuestra conciencia. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. ¿Qué es eso? Y para peor, agrega esto, la cual recibisteis de vuestros padres. Nuestros padres nos enseñan todo lo bueno. Ojalá aprendemos de lo bueno y de lo malo. Vemos, escuchamos lo bueno y lo malo. Sean los padres que nos hayan tocado, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, igual, aunque pensemos que se estén equivocando, debemos honrar y obedecer a nuestros padres mientras estemos bajo su techo. De todos modos, vivimos con el pecado de nuestro ser. Y entonces nuestra ignorancia, nuestra conducta que no tiene lógica, entonces es por esa ignorancia que está en nosotros. Y después les leo esto de acá. Este está bueno, ¿no? Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los paganos, andando en lascivias, concupiscencias son un desenfreno carnal, se puede decir así, embriagueces, orgías, disipación, ¿qué es eso? Conducta de personas entregadas a las diversiones. Y abominables idolatrías. Abominables idolatrías. Así que a esto les parece extraño que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, exceso de mala vida, desenfreno, de disolución, y os ultrajan, los deshonran, los insultan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, tu entendimiento, mi entendimiento, ¿estamos preparados para decir, yo creo esto, mi convicción es así y tengo la base para esto? Segunda cosa, vuestra ignorancia. ¿Sí? Un antes y un después. Y finalmente, toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Hasta el final. Hasta el final. Y estoy pensando en este versículo acá, que dice en el capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere
tiempo. Que Dios te exalte cuando fuere tiempo. Vamos a escuchar una canción muy linda. Mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Nuestra esperanza está en Dios, y dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tus ansiedades, ¿sí? Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Pero hemos leído que nuestra ansiedad sobre Dios ya nos trae la paz. Pero del diablo dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que este libro de 1 Pedro comenzó hablando de una esperanza viva, porque Cristo resucitó y te ofrece vida eterna. Entonces, la decisión es tuya. Que Dios te bendiga. Hoy es